Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, Un gusto este, hablar. muchas gracias. Bueno, salió el fallo ayer en el sentido que ustedes lo habían requerido. Sí, nosotros después de la sentencia del 15 de abril del juzgado electoral de la doctora Fernández Paz, bueno, interpusimos un recurso de apelación porque esa resolución eh, sorpresivamente decidió que la cosa juzgada no existía. Para hablarlo en términos tal vez un poco más sencillos, la cosa juzgada es algo resuelto por un juez y que ha quedado firme, o sea que ya no admite un recurso posterior, y que instrumentos públicos que estaban incorporados al expediente, en el caso una declaración jurada, pero que además formaban parte de un expediente judicial, por lo tanto tienen el carácter de instrumento público, no, los podía desconocer tranquilamente y decidir que esa cosa juzgada ella no la obligaba, que ese instrumento público no le era prueba suficiente, y decidir que el candidato a intendente que tenía residencia en Juana Coslay cumplía el requisito de la residencia en San Luis y podía entonces aspirar a ser candidato a intendente en la ciudad de San Luis. Lo que ella desconocía era que Videla vive en Juanacoslay, eso es. Exactamente, desconocía la residencia, no sé si lo dije mal, que desconocía la residencia en Juana Coslay y consideraba que tenía acreditada la residencia en la ciudad de San Luis. Cuando, como es un requisito constitucional del artículo 267 que exige, en cualquier caso de candidato a intendente municipal, exige 3 años de residencia inmediata y efectiva en el lugar en el que se va a postular o candidatear, eh, y el señor Videla había sido candidato y electo intendente de la ciudad de Juana Coslay en las elecciones del año 2021, era materialmente imposible que se había acreditado entonces la residencia en Juana Coslay, ahora la tuviera en San Luis. Digamos. Ujú. Era un razonamiento lógico llevaba necesariamente a esa conclusión. Claro, Bueno, porque si la Tamayo, jueza, si Tamayo había probado que residía en Juanacoslay para ser intendente en Juanacoslay, hace menos de 3 años no podía tener residencia acá desde hace más de 3 años, exactamente. ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, bueno, fue contra esa resolución que había admitido al señor Videla para ser candidato a intendente, cuando actualmente es intendente de la ciudad de Juana Coslay, para ser candidato a intendente en la ciudad de San Luis. Interpusimos una apelación que en realidad fue un trabajo de equipo, pero fue suscripta por el candidato a intendente del Sublema Avanzar, Gastón Isa, por los apoderados del Lema Cambia San Luis, que es Ricardo Endeiza, Claudio Wet, Javier Suárez y Ariel Braverman, eh, todos apoderados del Lema, y bueno, y por mí en el carácter de apoderada del Sublema, Ujú. Avanzar. Esa apelación fue interpuesta y bueno, fue conocida y resuelta por los jueces que usted acaba de nombrar, por el doctor Deviana, el doctor Ayala y por el doctor Levington, y han revocado la sentencia de primera instancia eh, en un tratamiento que hace justamente lo que debe hacer una sentencia. Toma en cuenta las alegaciones de las partes, de las dos partes, de nosotros como recurrentes y de quien había contestado el recurso, porque se le corrió traslado a los apoderados del sublema Empatía y Trabajo, que es por el que iba el candidato Videla, y luego de contestar, con vista al procurador, que se había pedido a favor, en contra del recurso y a favor de mantener la sentencia de primera instancia, falló el tribunal ayer a la tarde, bueno, declarando que el señor Videla no puede ser candidato y no puede participar de la contienda electoral del 2023 como candidato a intendente de la ciudad de San Luis. ¿Este fallo queda firme? Este fallo no está firme, eh, la, digo sorpresivamente porque nosotros en realidad nos preparamos paradójicamente nos preparamos para hacer un recurso de inconstitucionalidad nosotros, que estábamos seguros de tener los fundamentos para Ujú. plantearlo si esta sentencia nos resultaba desfavorable. Pero la vía es un recurso de inconstitucionalidad que ya sigue por la vía ordinaria y tiene los plazos de la vía ordinaria, por lo tanto son 5 días para interponerlo, 5 días para contestar el traslado,
el plazo de ley para el tribunal, así que me parece que no, además de que no habría ningún motivo en el que pudiera fundarse la cuestión constitucional, me parece que tampoco están en tiempo útil, atento que quedan poco más de 25 días para el acto eleccionario. Eventualmente quien debería intervenir si Videla apelara sería el Superior Tribunal. Claro, porque el recurso de inconstitucionalidad se interpone para que sea resuelto por el Superior Tribunal, que en este caso va a estar compuesto por la doctora Monterrizo, por la doctora Chada, y el doctor Levington ya se ha pronunciado, por lo tanto no podría integrar el superior, y de verdad que no sé con quién más se integraría, porque esto es una cuestión de orden, digamos. Ahora, doctora, ¿el fallo qué consecuencia tiene? Que Videla no puede ser candidato a intendente en la ciudad de San Luis en las actuales circunstancias, ¿no? Claro, nosotros en este momento en el cronograma electoral, como usted sabe, estamos próximos a la aprobación de las boletas y por lo tanto estamos presentando las boletas de todos los sublemas están presentando sus boletas para que sean aprobadas con sus colores, sus candidatos, bueno, de modo tal que tener estas resoluciones permite avanzar en el cronograma electoral en forma... ¿Hola? Sí. No, perdón, pensé que se había cortado. No. En forma ordenada, ¿no es cierto? El 13 es el día de aprobación de boletas y bueno, entendemos que la boleta que se presente por ese sublema no llevará al candidato que ha sido excluido de la contienda de este año. ¿Qué otra consecuencia ven ustedes en el terreno de la política ya sobre esta cuestión? Bueno, a nosotros, como le digo, nos ha sorprendido gratamente la situación, creo que se lo había comentado a usted, Mario, era anteriormente, era o blanco o negro, no había posibilidad de estos grises que se buscaron tan forzadamente, de decir, no, la jueza electoral anterior no me obliga, entonces yo hago otra cosa y desconozco lo que hizo, porque la jueza se equivocó cuando tuvo acreditada la residencia en Juana Coslay, bueno, una cosa muy extraña, bueno, que en realidad pecaba de contradicciones la sentencia. Entonces, bueno, digo, esto de la revocación de esta sentencia nos da muchísima tranquilidad en el sentido de poder seguir con un proceso electoral más ordenado, nos confirma en el sentido de que estamos ante una justicia electoral distinta, que aplica el derecho, que tiene en cuenta las reacciones de las personas, que aplica el derecho y además meritúa todo lo que se le dice y aplica la Constitución, y estamos en ese sentido muchísimo más tranquilos, y políticamente significa que nuestros candidatos a intendente se presentan ante una contienda justa, que un jugador que no podía jugar no juega, básicamente, y que entonces porque es una situación de inequidad o de injusticia que determinados candidatos así se les obligue a cumplir los requisitos y a otros no. Entonces, bueno, en ese sentido también significa la posibilidad de que nuestros candidatos a intendentes compitan contra quienes tienen el deber de competir, ¿no? Y no contra quienes no pueden entrar en esta elección. Y bueno, sí, también significa una tranquilidad para seguir en el camino hasta las elecciones. La observación que hace el tribunal respecto del fallo de la doctora jueza Cintia Liliana Fernández Paz acerca de que desenfocó el tema para resolverlo. Eso no tiene consecuencias, ¿no? Es nada más que la revisión la revisión del fallo, no puede traerle a la doctora otra consecuencia, ¿no? En realidad, la ley del jurado de enjuiciamiento que prevé las causales de destitución, en una dice el desconocimiento palmario del derecho, y yo creo que ella habría incurrido. El tribunal lo dice tal vez menos firmemente lo que lo puede decir la parte con su natural, que somos nosotros, pero lo dice
lo dice, habla de desenfocar y también de contradicción. Es decir, que tal vez nosotros decimos más firmemente, no aplicó el derecho constitucional de la provincia. O sea, tenía la Constitución ante ella y decidió decir un indubio pro candidato cuando no existe en el ámbito constitucional. Eso existe en el ámbito laboral o en el ámbito penal, pero no en el ámbito constitucional. La norma constitucional se aplica. Estas interpretaciones forzadas no se deben hacer. Nosotros hicimos reservas de plantear ante el jurado de enjuiciamiento esta situación. Verdaderamente hoy por hoy tenemos que dejarlo para después y analizar esa presentación. Lo vamos a hacer seguramente después del 11. Doctora, muchas gracias por atenderme, gracias por la información. Muchas gracias a usted, Mario, que tenga muy buen día, saludos al equipo y a la audiencia. Muchas gracias. La doctora Fabiana Zárate, que es apoderada del Sublema Avanzar, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a escuchar música, a la pausa y volvemos.